tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo todos los jueves, a partir de las 21:30 en estos 31 años de emisión interrumpida, ahora por Norte Grande Federal, por Somos Uno y por Gigaret. Y vamos a comenzar este desafío de una manera singular, escuchándolo al Papa Francisco. Nadie, meritorio o sin mérito, tiene derecho a mirar de arriba abajo al otro, como si no valiera nada. Esa actitud altanera es lo contrario de la compasión. Regodearse en la propia supremacía frente a quien está peor. Y esto no pasa solo con los más ricos, ya que mucha gente cae en esa tentación de nuestro tiempo. Mirar desde lejos, mirar desde arriba, mirar con indiferencia, mirar con desprecio, mirar con odio. Así se gesta la violencia. El silencio frente a la justicia, frente a la injusticia, abre paso a la división social. Y la división social abre paso a la violencia verbal. Y la violencia verbal a la violencia física. Y la violencia física a la guerra de todos contra todos. Y ahí está la cola del diablo. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No, no, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Bien, las palabras del Papa han generado en estos últimos días una verdadera oleada de opiniones a favor y opiniones en contra y una cobertura de todos los medios eh, públicos y sociales del país en una forma inusitada por todo lo que representa para la feligresía católica y sin ninguna duda a nosotros nos llena todo esto de preguntas como ¿por qué el Papa manifestó este tipo de situaciones que vivimos los argentinos? ¿Cuál es el impacto que esto causó en toda la población? ¿Qué es lo que piensan y sienten todos aquellos que comparten las manifestaciones del Papa y que están viviendo situaciones muy duras? ¿Qué opinan aquellos que creen que no debiera opinar de esta manera, y si lo hizo, ¿por qué no lo hizo antes con países que pasan por situaciones iguales o mucho peores como que estamos viviendo nosotros acá, o peores que la nuestra como Venezuela, por ejemplo? Otros que dicen Bergoglio superó al rol del Papa. Entre tantas otras cosas que toda la feligresía católica se pregunta precisamente por el rol del líder espiritual de todos aquellos que profesan la religión católica. Y hoy estamos con muchos jóvenes, algunos académicos, porque me parece que el tema lo amerite, es lo suficientemente serio y delicado como para que nosotros hagamos un intercambio de opiniones respecto a lo que esto significa para todos nosotros. Chicos, ¿quién arranca? ¿Miguel? Bueno, realmente el tema es tremendamente serio y te diría delicado. Y cuando recibí tu invitación, las universidades hace mucho tiempo venimos trabajando sobre el pensamiento complejo. Y cuando hablamos de complejidad, hablamos de incertidumbre. Y cuando se abre la puerta de un conflicto
o de una situación conflictiva, sea por expresiones, sea por hechos de acción directa, indudablemente requiere desde el mundo universitario, me ubico desde ahí, una mirada y una observación para estar por sobre la diada, dirían los hindúes. Los hindúes, sobre todo el Mahatma Gandhi, la no violencia era el fenómeno que le permitió la liberación de la India con un método no violento. Él decía, hay que aprender a estar por sobre los contrapuestos. Y esta pretendida realidad de contrapuestos, justicia social o actitud de gobierno, hay que tener mucho cuidado porque es desde qué conocimiento se está haciendo el análisis. Y Edgar Morin, uno de los creadores del pensamiento complejo, dice, el conocimiento se va a ver desde la antropología del conocimiento o desde la sociología del conocimiento. El mundo de las ideas o de las ideologías tiene que ver con la sociología. La apuesta desde la espiritualidad tiene que ver con la antropología del conocimiento. Esto es muy delicado. Yo diría el escenario apuesta que vos planteas, Jorge, es profundamente delicado y profundamente finito y delicado para poder abordarlo, porque uno lo puede abordar rápidamente desde las diadas. O estoy a favor o estoy en contra. Pero queda la tercera alternativa o el tercer análisis es ¿y cómo se resuelve para que el tejido social no entre en situación conflictiva? Está ahí nomás. Yo creo que a nuestro Papa, Bergoglio, hay que verlo desde 3 puntos de vista. Uno, desde el de la fe. Es el jefe espiritual de la iglesia más importante del mundo, en la cual muchos la practican y muchos toman la palabra como algo sagrado. Por eso cuando se dice algo hay que tener cuidado, porque se lo puede tomar como algo sagrado, propiamente dicho. De ahí la polémica que levantó, ¿no? Exactamente. El otro es que Bergoglio es el jefe de un Estado, del Estado Vaticano. Cuando habla como jefe de Estado también. Claro. Y ahí lo podemos ver desde el punto de vista político. Y después lo tenemos que analizar desde el punto de vista de Bergoglio, el ciudadano argentino, con todas sus vicisitudes y con toda su política encima del Estado argentino. Entonces, la mirada tiene que ser bien puesta. ¿Qué vamos a debatir? Si vamos a debatir la fe y el dogma de lo que él dice, o a la persona que dijo tal cosa y opinó sobre su país de origen y lo que sucede en la política en la Argentina. Miguel dijo, esto es muy finito, Es y una muy línea delicado. muy finita. Yo creo que no nos podemos eximir de la representación espiritual que él tiene como líder de la Iglesia Católica y de ser humano, porque no deja de ser un hombre, finalmente, ¿no es cierto? Y estas opiniones, no sé si las hizo el Papa o las hizo Bergoglio, que es otra de las preguntas, ¿no es cierto?, que la gente se formula. Y es lo que tenemos que discutir nosotros hoy, o cambiar opiniones nosotros, sobre la incidencia que puede tener todo esto en la vida diaria de todos nosotros. Sí, me parece que más allá de viendo cómo lo debatimos, cómo lo estudiamos, para mí no hay que buscarlo cómo lo vemos, porque Bergoglio, como ustedes dijeron, es el jefe de un Estado, el jefe de un espiritual, de toda una población, y también es argentino, y creo que me parece que opine un argentino, me parece que es la opinión que muchos coinciden o sea, los 3 ejes transversales en un punto coinciden. Y me parece que el Papa en algún punto habla de la racionalidad de la Iglesia. O sea, habla de que no podemos mirar al otro como enemigo, sino lo tenemos que mirar como otro ser humano. Y me parece que en este último tiempo se debatió mucho de el ser superior, y el Papa hablaba de que antes de llegar a la guerra, digamos, física,
hay toda una guerra verbal, que creo que en estos últimos 8 meses, 9, la guerra verbal se profundizó demasiado, y me parece que también por eso la sociedad muchas veces frente a una opinión decide ponerse de un lado o del otro, cuando hay que ver la realidad. Chicos. Sí, en mi opinión, por ahí yo creo que el Papa siempre habla de muchos lados. Él se acuerda también de dónde vino, dónde está ahora, y creo que siempre va a hablar con la voz de los pobres, con la voz de las mujeres desamparadas, con la gente que está en la guerra, con los políticos que están luchando para que haya paz. Yo creo que él habla de ese lado, y por ahí el testimonio de él, o la forma de pensar de él, o la forma de transmitir las cosas, por ahí yo creo que hay mucha gente que no le gusta, que también le pone nervioso, y yo creo que también él sabe que ese es su trabajo, que es dar a conocer muchas cosas que mucha gente no quiere escuchar, y estar con los que, como los que él dice que son los cabecitas negras, con los que no tienen para comer, como él se acuerda en donde él empezó, en Buenos Aires, y yo creo que eso es el Papa, creo que eso es Bergoglio, y creo que en este caso tendríamos que debatir por qué él lo está diciendo, y por qué hay mucha gente que creo que no hace caso a lo que él dice. Yo creo que las últimas declaraciones del Santo Padre Francisco que escuchamos, lo último que él está buscando es separar a los argentinos, porque más allá de que hace más de 10 años que él está muy lejos, está muy presente en lo que es la política argentina nacional. Sabemos que tiene contacto con más de un político cercano a sus ideas o no. Y acá, cuando lo escuchamos, yo creo que esas declaraciones son más, obviamente que hay un argentino detrás, pero son más de un jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano que de un jefe religioso de la Iglesia Católica. Esa es mi percepción. Y después, recordemos 10 años atrás cuando Francisco toma este lugar de Papa, él hablaba de la unidad, no solamente entre todas las religiones, sino la unidad de los argentinos. Y creo que eso va a ser uno de sus pilares de acá hasta que termine su papado. Debiera de ser. Debería. Bueno, me parece, en cuanto al recorte que pusieron al aire, me parece que en todo su discurso el Papa mantuvo su rol de líder espiritual, excepto justamente en esa última frase donde creo que él logra una polarización en la opinión. Por un lado, sí, se compraron los gases lacrimógenos, y por otro lado, vertió su opinión en cuanto a que ese dinero podía ser utilizado para otra cosa. Entonces me parece que sí es una opinión política cuando entra justamente a polarizar la opinión y a condicionar esa opinión, siendo que él es un líder de tantas personas, y que justamente la Argentina no necesita justamente esa polarización entre lo que decía Garrido, esa diada entre lo que está bien y lo que está mal. Me parece que el rol de un líder espiritual es justamente llegar a los consensos y mantener una posición neutral en lo político. Adelante, los que tienen micrófono, eso. Bueno, yo coincido totalmente con lo que decía la mujer, la señora, la compañera. Bueno, con respecto a eso, ¿no? Digamos, en todo su discurso estuvo su conducta como papa, pero al finalizar el discurso, sabemos que es un líder espiritual y que hay muchas personas que están detrás de él siguiendo ese modelo. Entonces, como líder espiritual y como líder, digamos, de la Iglesia Católica, para mí, mi opinión es que él tiene que ser imparcial, digamos, en las decisiones, en los discursos, no tiene que tirar ni para un lado ni para el otro, porque justamente es eso, digamos, un líder religioso que tiene que ser imparcial en las decisiones de la sociedad, y más precisamente, digamos, en Argentina, porque justamente se debate todo esto, que justamente es argentino, que es papa. Por eso le asignan el Papa peronista y todas estas motes que le están dando en estos últimos días, que genera este tipo de intercambio de opiniones. Sí, bueno, en la conferencia podemos ver muchos jóvenes, ¿no es cierto? Sí, veías el corto, ¿no?
Y hay algo que marqué acá en lo que anoté, es que decían, ustedes no se achican, van al frente, no andan de conferencia en conferencia, y la verdad que me parece algo importante lo que dicen, ¿no? Yo creo que primero que nada, contestando lo que decía Jorge cuando comenzó, yo creo de que lo habla como argentino y la atraviesa como argentino. Creo que hoy hay una sociedad polarizada en el cual yo creo que lo que está haciendo el Papa como Papa es poder hacer ver a sus feligreses, no sé cómo se dice porque no profeso la religión, en el cual sí se está abocando a quienes, como él lo decía, a los cabecitas negras. Creo que como argentino le atraviesa lo que está pasando en la República Argentina, que es la pobreza extrema y la violencia extrema que hay. Hoy podemos ver cómo, y coincido totalmente con lo que decía el Papa recién, con respecto a que la violencia empieza de manera verbal, como podemos ver, nuestro presidente lo dice de manera abierta, diciendo viejos meados, entre otras cosas más, a la violencia física, que termina, bueno, como bien lo decía él, con palos, gases, etcétera, etcétera. Entonces creo que como Papa no lo conozco como una persona religiosa, pero sí entiendo y respeto lo que es su jerarquía dentro del ámbito espiritual, y me parece correcta la opinión que la dio. Pues ya instalamos el debate, ¿no es cierto? Ya están viendo concepciones, ya definimos más o menos cuál es la lectura que le dan a ustedes. Bueno, ahora tenemos que empezar a medir los impactos, cómo se modera esto, cómo se capitaliza, cómo se llega a... Mi temor en todo esto, les confieso, es la incentivación de la polarización en la Argentina, ¿no es cierto? Independientemente de las palabras, ¿no es cierto? Él es estudioso de la paz y de la no violencia. Entonces, a veces las palabras de estos líderes tan importantes en el mundo impactan de un lado y del otro. El problema está en la interpretación que le damos. Por eso es importantísimo el programa que estamos haciendo para conocer cómo les llegó a ustedes todo esto. También hay que reconocer algo de Francisco. La mirada que nosotros tenemos en la Argentina de Francisco no es la misma que se tiene en el mundo. No, claro. Además, esto que dijo llegó para acá, no salió para otro lado. Exactamente, o sea, fue algo muy local, sí, digamos. Claro, el muy ejemplo que él dio sí. Fue un ejemplo muy local, Sí, muy sí, de algo sí, que sucedió acá. Por eso es una opinión muy política la que dio y muy dirigida sobre todas las cosas. O sea, no solo política, sino dirigida. Ahora, la mirada que se tiene sobre Francisco en el mundo es otra. Es un líder de paz, es un líder de una religión muy importante. Yo no profeso la religión, así que no me voy a meter en ese tema, pero hay sí algo que, vuelvo a repetir, hay que ver las palabras de él, y ahí sí coincido, en que las palabras de él van a hacer que otras personas puedan tomarlas literalmente o no. No todo el mundo analiza lo que él dijo y otros lo toman en forma literal. Entonces, sus seguidores de su iglesia pueden tomar esas palabras en forma literal y otros lo pueden tomar como para un debate como este. Yo les quiero confesar que hemos invitado a muchos sacerdotes, a mucha gente que tiene que ver con esto, a organizaciones que están estrechamente relacionadas a la Iglesia Católica, y casi todos se han excusado, atento a que podían dar una explicación. Yo estuve leyendo bastante y esta postura del Papa representa a la Iglesia martiniana, ¿no es cierto? Y entonces yo no lo sé explicar, no tengo formación para explicar ese tipo de cosas que en alguna medida lo justifican. Ahora, pueden justificar una expresión del Papa, pero la gente común, ¿no es cierto?, lo asume de otra manera. ¿Me permitís? Sí, claro. Cuando uno pretende resolver conflictos de tipo social, hablo como operador de conflicto, de tipo social o de estas características, primero vemos el sistema. Acá hubo una palabra recurrente, como argentino. Muy bien, el escenario es la República Argentina. Uno tiene que tener claro cuál va a ser el escenario que efectivamente... Muy bien, la República Argentina es un tema político. Fue una reacción a lo que ocurrió. Sí, es un tema político. No solo sobre la Argentina, sino sobre muchos temas. Él siempre confronta al tema de la paz. Por ejemplo, las guerras o el tema en Brasil, muchas veces el tema del hambre. Siempre él, cuando va al frente, es por los más necesitados.
haciéndole frente a los políticos, a los líderes que en este caso creo yo, que todos pensamos así, que tendrían que ser el ejemplo de apaciguar las cosas, de buscar la solución para su pueblo, para la Argentina misma, si es lo que bueno, yo no creo así que por ahí fue el mensaje de él, pero yo creo que lo hace en general, y como él, sabiendo que es el Papa, porque él lo sabe y lo sabe bien, yo creo que va en ese tema, no solo en Argentina, sino en todos sus mensajes que da, y lo hace en italiano también cuando da todas sus reuniones, sus mensajes en Italia. Él siempre está abocando a que la gente esté mirando al de al lado, al de abajo, al que tiene menos. Creo que también Pero bueno, eso esa es la lo base remarca. de la religión católica. Claro. Sí, o sea, tenemos que empezar porque la base de la religión católica es la paz y son los 10 mandamientos, digamos, y entonces a partir de ahí no puede tener otro discurso o no debería tener otro discurso. En este caso fue algo muy puntual y muy dirigido sobre algo que sucedió en la Argentina, en un momento clave de la Argentina, digamos, ¿no es cierto? Sí, Entonces, también viendo un poco por qué él interviene con ese discurso hacia la Argentina. Creo que hace unos meses el Papa recibió al presidente de la Argentina y en las charlas yo supongo que hablaba un poco del consenso y de esta paz en la sociedad, porque bueno, creo que como así lo ve el Papa y lo vemos todos los ciudadanos, el clima de violencia que está sucediendo en Argentina es muy extrema, y creo que el Papa hable sobre la paz en Argentina es también un llamado a la reflexión. Hoy decían, el Papa polarizó el tema. Yo creo que lo polariza, pero no por una cuestión de que esté de un lado o del otro. Hoy escuchaba el Papa peronista. Me parece que no es así, no es el Papa peronista. Para mí no tiene que ser así, sino tiene que ser una postura de lo lógico, lo racional. O sea, no hay mucha teoría en si es de una ideología u otra, es de lo que está bien. Para mí es por ahí mirarlo de ese lado. Bueno, yo creo que también hay que hacer una distinción entre lo que es el discurso de la Iglesia y las acciones de lo que tiene, de lo que es y ha sido la Iglesia Católica, que creo que también muchas veces a nivel histórico ha habido una diferencia. Una cosa es tener un discurso de paz y otra cosa también es promover la paz. Y en cuanto a lo que es el Papa en sí, no sé si se ha vertido ha vertido su opinión en este tema en particular, y obvio con el fin de, no sé, bajar los ánimos o mantener un discurso de paz o llevar paz, pero no lo ha sido en todas las situaciones que estamos viviendo. O sea, creo que hay otros conflictos en los cuales no se ha involucrado, entonces creo que sí llevó muy particularmente a este punto a la situación que estamos viviendo en Argentina. Pues creo que no ha vertido opinión con respecto, por ejemplo, al conflicto que se vive en Gaza actualmente, que es durísimo. Han vertido opinión todos los líderes mundiales y no sé si el Papa ha vertido opinión sobre ese tema. Además, Cintia, podemos agregar que no se expidió sobre Gaza, tampoco se expidió sobre Venezuela, que mal es una noticia actual. Más cercana. Exactamente, todavía no dio su opinión, que me parece válido también. Pero también quiero traer un poco al debate que el clima de violencia que estamos viendo en nuestro país no es de hace diciembre del año pasado. O sea, en el gobierno anterior y en el anterior del anterior había intentos de saqueo, había casos de inseguridad, había faltantes en temas de sueldos, economía, salud. No es algo que sea algo nuevo. Ahora sí podemos decir que se está tomando una especie de decisión política, de decir no más a los cortes, no más a ciertas huelgas y no más a ciertas otras protestas de nivel político o social que antes se permitían. También. Protestar está muy bien, decía el Papa recién en el video, ¿no es cierto? Y hay algo que también me quedó muy bien grabado, es que los pobres defendemos todo. Es más, en la Constitución Nacional tenemos el derecho a huelga y lo podemos hacer, así que la verdad que no estaría viendo la lógica de lo que hace el presidente de reprimir a jubilados, por ejemplo. Sí, lo que Pero pasa es creo que justamente cuando vos tenés una discusión como la que está dando el Papa hoy, a lo que está llamando y contestando lo que decía ella, está llamando a la paz. Está diciendo, por favor, paremos con la represión, tratemos de arreglar estas cosas justamente con el diálogo. Está bien, pero
De ahí a la violencia extrema, me parece que estamos muy lejos todavía de la violencia extrema, sobre todo los que ya tenemos un par de años que Gracias a Dios. sabemos lo que es la violencia Sí. extrema, digamos, ¿no Sí, es sí. cierto? Sí, O siempre sea, todos los extremos son... los extremos Sí, son sí, malos, sí, ¿no es son cierto? Pero bastante malos. hablar de violencia extrema, una fecha como hoy, o a esta altura del año, hablar un de violencia montón. extrema es un montón. Exactamente. ¿Sí? Y repito, los que tenemos ya un par de años, los que estamos de este lado, que hemos visto y Sí, la hemos nosotros vivido vivimos la época a de la la represión, violencia por extrema, ejemplo, ¿no? Exactamente. digamos, estamos muy, pero muy lejos de eso. Sí. O sea, hoy, no sé si también la palabra represión cabe en lo que sucedió cuando se tiró el gas pimienta. No sé si cabe la palabra represión tal cual como es. Pero bueno, vamos a poner esa palabra, es un caso aislado. Un caso aislado en la ciudad de Buenos Aires, una manifestación que en este caso era de jubilados, tampoco es de trabajadores, no es una huelga, digamos, es un reclamo que fueron a hacer. Y también tenemos que hacer una aclaración. No todos los que estaban ahí eran jubilados. Claro, ¿sí? de hecho había una Justamente, nena... además estaba Eso, sacado de por eso, contexto. era un hecho aislado porque yo también estuve acá acompañando, porque mi madre es jubilada y le estuve acompañando aquí cuando se manifestó. Justamente la policía de la provincia de Leandro Esdero nos estuvo gaseando a todos los que estábamos ahí, sin estar haciendo disturbios porque estábamos manifestándonos de manera pacífica en la plaza, en la vereda. Gaseando. Pero nos gasearon. Y hay No vi videos. en ningún medio que Justamente haya salido estaban- gas. eso, Yo tampoco los medios lo de vi. comunicación están financiados, eso es lo que pasa, por eso no lo vas a ver. El tema es que si vos te pones a mirar, estaba la caballería junto con infantería y estaban gaseando a quienes han jubilado. No era ni siquiera gente de los sindicatos ni gente joven. ¿Cuánta Eran gente un- Igual había? en el ¿Cuánta caso gente de había? Buenos Aires Ponele que eran fue 1000 sacado de personas. contexto. Pasa que la gente ya está acostumbrada a los disturbios. Hay una nueva ley y no quieren respetar la nueva ley. Hacé tu huelga, está perfecto. nueva normativa. Tenemos derechos a reclamar nuestros derechos, valga la redundancia, pero hay una nueva línea, una nueva ley y hay que respetar. El Y Superior están Tribunal mal de Justicia acostumbrados. justamente En Buenos dijo que Aires- está el derecho a la protesta, por En ejemplo, Buenos que está Aires están mal legalizado. acostumbrados, por empezar. Buenos Aires. Una Se nena está dando- debería estar en el colegio, por empezar, no en una huelga. Claro, supongamos. Acá en perdón, la calle no se puede cortar perdón, y Miguel, no y perdón, entienden. Jorge. Yo soy docente. El otro día hubo un problema con una nena o un nene que le tiraron gas en la cara. Ese nene tenía que estar en la escuela. Exactamente. No puede estar en No otro entienden lugar. la gente y le llevan de No escudo puede a los menores, estar a los en otro vulnerables. lugar. El mejor lugar a donde va a estar esa criatura es en la escuela. Entonces, si los padres lo llevaron ahí, también hay que ver cuál fue el motivo por lo cual lo llevaron y lo pusieron en la primera línea. Miguel. Yo creo que efectivamente hay que encontrar el punto, se llama, el metapunto de vista que nos abarque a todos. Y la Argentina tiene que, como un mantra, repetir lo que es la democracia. Y democracia es el respeto por las diferencias, es el respeto por lo que uno piensa, por lo que uno dice, indudablemente desde el mundo, desde las ideologías, eso genera conflicto. Lo ideológico genera conflicto y tiene potencia. El libro de tomo 4 de Pensamiento Complejo de Morín claramente lo define, la fuerza y la potencia que tiene lo ideológico. Pero para poder no entrar en conflictos de ese tipo, sea de este lado o del otro, tenemos que encontrar un escenario y un tema, y hay que hablar de democracia. En la democracia, el uso del lenguaje es fundamental. El respeto desde el lenguaje, el respeto, doy un ejemplo. Nosotros integramos la red latinoamericana y ¿quién no dice que Maduro no ganó las elecciones? Y lo digo públicamente, no ganó porque nos mostró las actas, como le pidió el mundo que las muestre. Exacto. Y ahí aparece el principio fundamental de Gandhi. Para poder resolver una situación, tiene que existir la fuerza de verdad. Pero una verdad objetiva que nos agrupe a todos. Y nosotros tenemos que hablar, o sea, por ejemplo, el presidente de Naciones Unidas dice, no vamos a compartir el pacto mundial de Naciones Unidas. La gente... Exacto. Yo he decidido del Centro de Investigación para la Paz, efectivamente, el pacto mundial lo vamos a trabajar en las universidades, porque un gobierno puede tener una agenda.
Las universidades deben tener otra agenda, la política tiene la suya, los medios la suya. Es decir, eso es el corazón de la democracia. El corazón de la democracia es, se puede pensar distinto sin agraviar. Lo que pasa es que hay algunas voces que resuenan y cuando uno está en el poder, esas voces tienen otro impacto. Pero no significa que no existan otras voces más serenas, más cautas, más prudentes. Miren, porque después del conflicto, inexorablemente hay que ir a un escenario de paz. La Segunda Guerra Mundial, Westfalia, la Guerra de los 100 años, Rusia-Ucrania. Rusia-Ucrania. Bueno, el presidente Javier Milei tuvo el escenario de paz comiendo un asado con los 87 diputados, ¿no es cierto? Ahí disfrutando que le gasearon a los jubilados. Ese fue el escenario de paz y lo que hizo mover a los argentinos y argentinas. Así que ahí podemos verlo a dónde lo llevó. Y algo con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, mi madre también es jubilada docente. Y no sé si te acordás en la época de Roy Nikich que se estaba por instalar la carpa blanca en la Plaza 25 de Mayo. Yo estuve ahí con mi mamá. Y de ahí hace 30 aprendí años, a lo que es luchar y que cuando vienen a querer saquearnos derechos, las mejores conquistas y los mejores escenarios para ganar una lucha o un derecho son las calles. No hay otra. Acá lo que tenemos que ver principalmente es la ideología del Papa y lo que él transmite al mundo. Porque él en una entrevista dijo, de italianos encima, porque no solamente es que los argentinos tenemos sus mensajes, dijo, los comunistas son los que piensan como los cristianos. Habló de su deseo de que los movimientos populares entren en la política. Y no tenemos que olvidar que el comunismo tiene más muertes en la historia que los nazis. Exactamente. Esto es algo muy preocupante y algo muy irresponsable de su parte, porque está siempre haciendo alusión a este tipo de cosas, sacándose fotos con, por ejemplo, el presidente de Bolivia, con Nicolás Maduro, con Castro, con todos dictadores que no son ejemplo de nada en nuestra historia. Y cuando dicen el Papa peronista, para mí sí lo es, porque constantemente está hablando de ese tema. Y como nosotros, liberales que somos, no nos gusta, no podemos permitir eso, porque es algo incoherente, o sea, es la cabeza de la iglesia y solamente debería abocarse a unir y no dividir, que es lo que está haciendo. Coincido, es como que se contradice, porque mucha gente, como es referente religioso, Francisco, yo creo que tiene que dar más mensaje a la unidad, a la conciliación. Y lamentablemente estos comentarios como persona, no creo que lo haya dicho como Papa, porque Papa llama a la conciliación, a la paz, así que lo dijo como persona y lamentablemente reflejó su ideología política, apoyando muchos de los dichos de Grabois, de sí, salgan, tomen los terrenos, las propiedades. Y es lamentablemente su ideología y lo plasmó, y la gente religiosa lo tomó como lo que dice. Exactamente. Ahí está el problema. Quizás la gente necesita escuchar, aguanten, tengan paz, esperen, tengan esperanza, todo va a cambiar. Apoyemos la democracia, apoyemos la elección pero actual. también el Papa la recibió a Petovelo. El mismo día que recibió a la CGT, sí, eso es lo que quería recibió agregar. ¿Qué quiero decir? Y hay otra cosa que es muy importante marcarlo. Y yo veo la tolerancia que tuvo el Papa. Al Papa le dijeron el mismísimo demonio. Así que... Sí. Y después lo abraza a quien se lo dice. Entonces, y yo vuelvo a la filosofía hindú que ayuda mucho. La coherencia entre la palabra, la acción y los hechos que efectivamente. Yo lo que observo en la comunicación es que hay una patología del poder. Es decir, y paradoja. Los comunicadores saben muy bien lo que es la paradoja y cómo se trabaja la paradoja, que es, digo una cosa y hago otra. Entonces, por eso hice el anclaje yo en la democracia, no lo hice desde un purití, simplemente de algo que quede lindo. Cuando yo digo la diferencia, la democracia, y hay que hablar mucho de democracia, y siempre digo que el político es el primer demócrata, porque si está en ese escenario es porque respetó lo que dice el voto, automáticamente nosotros tenemos que encontrar lo que nos une, porque si pensás distinto a mí, vos no sos mi enemiga. No. Es decir, ese análisis lógico de que el que piensa distinto es el respeto al ser humano tal cual es y que no es causal de un conflicto, pero debo decir algo, hay ideologías, y ahí hablo de la concepción
el conocimiento no antropológico, sino sociológico, que la matriz del poder es el conflicto. En esto hay que tener mucho cuidado. En aquellas ideologías donde la matriz del poder es el conflicto, porque la matriz de análisis del sistema democrático no es el conflicto. El sistema democrático, efectivamente, lo que lo une, lo que suma, es la paz, el buen gobierno. Acá paro. Bueno, yo quiero quiero expresar la posición que tenemos como espacio político, justamente para redondear por ahí un poco los comentarios que hicieron. Nosotros somos liberales, de hecho pertenecemos a un espacio, al Partido Libertario, y nosotros respetamos la democracia al punto de justamente respetar lo institucional de lo que es la democracia, armando un partido político para llevar a nuestros candidatos a las elecciones y que tengan la posibilidad de ser elegidos por la población, cosa que en otro momento no hubo. Con respecto a lo que decías, con respecto a las paradojas, creo que también tenemos un claro ejemplo en Cristina Kirchner con respecto a ese tema. Y tuvimos más años de paradojas con ella, precisamente, que se ven hoy en día justamente en que estamos viviendo una realidad consecuencia de algo que no era en el tiempo. Un gobierno, ¿sí?, que expresaba una posición, que tenía un discurso hacia el pueblo, pero de que después en la realidad era totalmente lo contrario. Sus líderes vivenciaron la cuarentena de otra manera y no lo que decían que se debía hacer. O sea, decían algo, hacían lo contrario. ¿No te parece que eso es lo más paradójico? Bien, tenemos que ir a un haber? corte comercial, volvemos en un minutito y retomamos el tema.